Después de 2 meses de estar hospitalizado en el hospital, es una emoción grande, es un agradecimiento a Dios, pues puede decirse que volví a nacer porque en todo momento estuve sedado, dormido. Tuvieron que manejar un medicamento, un analgésico muy potente para manejar el dolor que yo tenía, y agradezco a la vida, a Dios, el haber salido adelante. Hay compañeros del sector salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, asistentes que han muerto. Edades mayores, jóvenes hasta de 21 años han fallecido. A pesar de esto, hay gente también de la población que ha fallecido y sigue sin creer en la enfermedad. Afortunadamente, o bueno, se puede decir que me tomé la placa, consulté con el médico internista, compañero, después se me mandó a hacer una tomografía, la tomé en Cuernavaca, y en ese momento le solicité al departamento de medicina interna, terapia intensiva, que valorara la tomografía. En ese momento me dijeron: eres paciente COVID, está un poquito avanzado, necesitamos que te hospitalicen. En ese momento entregué mis pertenencias a los familiares y me hospitalicé. Yo agradezco mucho al personal médico, a mis compañeros, a todos, la atención que me brindaron. Efectivamente, estuve 1 mes y medio en terapia intensiva. Ahorita ya puedo hablar, tengo una traqueostomía. Algunos casos se manejan con intubación porque tienen problemas respiratorios, llegan a desaturar, a bajar su nivel de oxígeno y tienen la necesidad del médico encargado de intubarlo. Aquí hubo un poquito se prolongó más la enfermedad y hubo la necesidad de hacer la traqueostomía. En unos momentos yo no hablaba, ahorita estoy recuperando la voz. Sí, se vio grave el caso, daban un 5% de sobrevida. Por eso es la magnitud de que la gente debe de cuidarse y sobre todo evitar contagiar a los demás. Atendimos a un paciente que tuvimos que operar y se le hicieron las pruebas respectivas y salió positivo a COVID. Ahí fue el momento de que la exposición que tuvimos, le repito, como todo servidor público de la salud, desde las urgencias se atienden, se clasifican los pueden ser manejados en su casa, pacientes asintomáticos y quienes ameritan una hospitalización. Desde el momento que llega la hospitalización, a pesar de que algunos cuentan con recursos para protección de su salud de los médicos, es tanta la exposición que llegan a contagiarse. En la primera semana yo tuve diarrea un día, el segundo y tercer día mucho dolor, lo que la gente le dice dolor de cuerpo, que son dolor muscular intenso, y al tercer día tos. La mayoría, como los otros, pueden tener fiebre, yo no la tuve, pueden tener problemas de respiración. Yo hasta el momento que me tomé la placa de rayos X, empecé a tener el problema de la respiración. No todos los casos son iguales. Algunos pacientes llegan a presentar unos ciertos síntomas, otros no los pueden presentar. Algunos se pueden confundir con un dengue. Ahorita está la época del dengue, y pueden también confundirse con un problema de influenza. Es difícil porque la gente es difícil de concientizar que el COVID es una enfermedad nueva, que es mundial, no es nacional, y que está afectando a todos. Varios de los médicos que han estado al frente han salido infectados. Lamentablemente uno de ellos cursó gravemente, tuvo una evolución muy tórpida.
De manera inicial llegó con nosotros a tiempo durante los primeros días con una gran afección a nivel pulmonar. Se le hizo una tomografía de tórax con una afección moderada. De manera inicial empezamos con medicamentos para inmunomodular su respuesta de inflamación, que estaba bastante severa. Lamentablemente no respondió a 2 de los tratamientos y prácticamente en 48 horas casi al término de los días de riesgo, que son del 10 al 14, por el día 14 y 15, él hizo falla respiratoria aguda, requiriendo ventilación mecánica. De ahí, lamentablemente, la ventilación fue difícil en él porque el pulmón se puso demasiado rígido y pues requirió prácticamente más de un mes de ventilación mecánica. El hecho de no haber respondido al tratamiento inicial, que son medicamentos pues de uso hospitalario y realmente muy caros. Afortunadamente los tenemos en el instituto y es un privilegio para muchos de nuestros pacientes porque incluso en muchos hospitales, aún siendo de paga, no se cuenta con esos medicamentos. Y aquí pues tuvo el privilegio y la fortuna de que estuvieran a su disposición. Lamentablemente no hubo la respuesta adecuada. Se decidió darle un manejo alternativo que es la terapia con plasma. Se le dieron 2 sesiones con plasma. A partir de ahí empezó a responder un poco mejor, aunque cursó realmente con 2 semanas de suma gravedad. Nosotros incluso pensamos que iba a fallecer, pues hizo gran afección a nivel pulmonar. De hecho, pues el pulmón se quedó un poquito fibrótico, pero pues evolucionó bien dentro de lo que cabe. Prácticamente más de 45 días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Se tuvo que realizar una traqueostomía para mantener una adecuada vía aérea y dentro de lo que cabe la evolución fue lenta, pero afortunadamente hacia la mejoría. Se egresó a piso de medicina interna. Nuestros compañeros ahí también hicieron una gran labor. Se le dio una buena rehabilitación física y se manejó con técnicas de aislamiento todavía, y eso favoreció para que el doctor no se sobreinfectara, porque muchas veces, a pesar de que prácticamente ya no tenía la infección por COVID, porque ya llevaba más de 40 días, el riesgo ahí mayor es la sobreinfección, y eso es lo que puede condicionar también muchas veces la muerte de los pacientes. Estuvo más días ahí, aproximadamente 15 días en piso. Se rehabilitó bastante bien y se le dio de alta el día de su cumpleaños. Todos muy gustosos, y la verdad es que nos da mucha alegría de que haya salido adelante y de que ahorita esté en su casa, y sobre todo que se esté recuperando bastante bien. Ya está empezando a hablar, él se ve muy íntegro. Realmente una estancia en una terapia intensiva, incluso una semana, realmente es devastadora para el organismo. Entonces, imagínense más de un mes, pues es algo catastrófico. Después de 2 meses de estar hospitalizado en el hospital, es una emoción grande, es un agradecimiento a Dios, pues puede decirse que volví a nacer, porque en todo momento estuve sedado, dormido. Tuvieron que manejar un medicamento, un analgésico muy potente para manejar el dolor que yo tenía, y agradezco a la vida, a Dios, el haber salido adelante. Hay compañeros del sector salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, asistentes que han muerto. Edades mayores, jóvenes hasta de 21 años han fallecido. A pesar de esto, hay gente también de la población que ha fallecido y sigue sin creer en la enfermedad. Tenemos que concientizar que es una enfermedad grave y que debemos de cuidarnos todos. Es un tratamiento largo de recuperación. En un inicio yo no movía el cuerpo por estar en la terapia intensiva, dormido, sedado. Solamente movía la cabeza y las manos. Con rehabilitación, afortunadamente, me han dado la rehabilitación y he podido ir poco a poco. Se habla en la literatura que son meses de recuperación. Pueden ser hasta 6 meses y hasta 1 año para volver a ser la persona, entre comillas, normal y poder volver a la realidad. Se afecta todo. Yo empecé con podría decirse paralizado, más el lado izquierdo del cuerpo.
La afectación en mi persona ha sido la escritura. Escribo como si empezara a escribir nuevamente y poco a poco se ha ido recuperando. Ha habido afectación de la visión. Cada órgano se va a afectar de alguna u otra manera. Por eso debemos reconocer que es difícil esta enfermedad nueva a nivel mundial, a nivel nacional, pero afortunadamente los médicos que tenemos, llámese IMSS, Salubridad, ISSSTE, están preparados para que la gente se acerque a ellos y pueda creer en ellos y puedan apoyarse en ellos. Pues bueno, como todos los pacientes, el doctor tenía miedo al inicio, sin embargo siempre fue muy cooperador. La verdad es que hay algunos pacientes que a pesar de que saben que tienen la enfermedad, no cooperan mucho en cuestión a la posición prona. La posición prona es ponerlos boca abajo, solo que es mucho tiempo. Normalmente dejamos 6 horas de posición prona por 2 de descanso. Para un paciente que tiene un poco de dificultad respiratoria, pues sí es difícil, pero eso favorece mejorar las presiones a nivel pulmonar y mejora la oxigenación. Y en muchos de ellos incluso evita la ventilación mecánica. Algunos pacientes no ayudan, 1 hora y ya, a pesar de que saben que eso les va a ayudar. El doctor realmente se mantuvo al pie del cañón prácticamente 1 semana en posición prona y pues siempre tuvo una buena actitud. Otra cosa es que en la terapia intensiva pues es una vigilancia estrecha. Afortunadamente nuestras compañeras de enfermería ya todas están muy bien preparadas, están al pie del cañón, están con los pacientes todo el tiempo. Entonces eso, los cuidados en sí generales ayudan mucho. Y lo que le mencionaba de los medicamentos, pues es un privilegio contar con algunos medicamentos en el instituto. Y eso da otra oportunidad al paciente. Agradezco a todos, a la familia, al personal de salud, la atención, a mucha gente que a veces que me conoce y otros que estuvieron en oración pidiendo la salud mía y de otros enfermos. Volvimos a nacer, en mi caso. Ahorita en este momento hay muchos compañeros que están enfermos, contagiados, que están en una terapia intensiva también. Cambia la vida al ver renacer nuevamente. En este momento yo estoy en rehabilitación. Empezaré nuevamente a aprender a caminar, porque ahorita no puedo caminar. Es lo que quiero que entienda la gente, que es difícil esta situación. Un tratamiento y una rehabilitación prolongada de meses que deben de cuidarse. Deben de confiar en su médico más cercano, en su enfermera de su centro de salud. Son confiables, tienen estudios, están preparados. Y esto podemos resolverlo todos con una higiene adecuada, con métodos sencillos, un lavado adecuado de manos. Eso es lo principal.